Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Atención, Israel retomó esta madrugada el control en todo su territorio y decidió contraatacar, cortando totalmente el suministro de electricidad, de alimentos y de combustibles sobre la Franja de Gaza, en donde viven 2 millones de personas y de donde salieron los ataques de este fin de semana con los que se reinició la guerra en el Medio Oriente. Como en todo conflicto, este tiene dos caras. Hamás acaba de reconocer la muerte de los primeros 4 rehenes israelíes, cada vez más secuestrados en su territorio, que se van a convertir en la moneda de intercambio después de que pase este humo de los ataques. Hamás culpa al ataque aéreo de la madrugada lanzado por israelí. Es el tercer día de la guerra. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Jerusalén y en Tel Aviv, cerca al aeropuerto Ben Gurión, por cuenta de estos nuevos bombardeos de Hamás. Una guerra que deja ya 1.200 muertos, 2.600 heridos en ambos lados, con la promesa del primer ministro israelí, el señor Benjamín Netanyahu, que está anunciando que volverá escombros los escondites de los terroristas, a los que llama animales humanos, y que va a borrar a Hamás de la superficie del planeta. La imagen del momento es la de cientos de turistas y de israelíes buscando refugio en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, que es la nueva zona del bombardeo esta madrugada. En Colombia, el presidente Petro se niega a rechazar el terrorismo de Hamás y, aunque dice que ha estudiado el conflicto, confunde Hamás, que es el grupo que gobierna, con Palestina, que es el viejo territorio. Hamás es el grupo islamista proiraní que asumió en el poder en un golpe hace ya 16 años, que decide autoritariamente el destino de 5 millones de habitantes de Palestina. Palestina, por su parte, que está reconocido por Colombia, recuerden ustedes, fue lo último que hizo Juan Manuel Santos antes de dejar el gobierno en el 2018, utiliza ahora Palestina, el escenario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para pedirle a Israel una salida diplomática y volver a las raíces de la negociación. La muy cuestionada postura del presidente Petro provoca el rechazo de la comunidad judía en Colombia. El embajador de Israel en Bogotá, embajada que entre otras cosas fue atacada, vandalizada este fin de semana. Un grupo de encapuchados pintó grafitis, quemó las banderas de Israel en medio de cánticos pro-palestinos y anti-yanquis, así se decían. En la lista de desaparecidos está Ivonne Rubio y Antonio Mesías, una pareja de jóvenes colombianos que estaba participando por alguna razón en el Festival de Música Electrónica en el desierto que está pegado a la Franja de Gaza, que fue donde atacó primero Hamás y en donde contaron ya aparecieron 260 cadáveres. La verdad es que no hay esperanzas de encontrar con vida a muchos más sobrevivientes allí. No hay ninguna pista de estos colombianos, están desaparecidos. La Cancillería ha hecho contacto con 41 turistas que buscan salir de Israel, pero todas las aerolíneas cancelaron vuelo y quedaron literalmente atrapados en medio de la guerra. Como están atrapados no solo los que estaban en el Festival de Música Electrónica y sobrevivieron, muchos turistas en plan de peregrinación, llevados entre otras cosas por el padre Chucho. Estaba allí una actriz, Daniela Tapia, que pudo ya volar a Miami. Sigue en Israel, pero refugiada y fuera de peligro, la exreina del Carnaval de Barranquilla, Stephanie Mendoza, y está en Nazaret el padre Chucho con sus turistas, no todos colombianos. Hay allí mexicanos, norteamericanos, centroamericanos. Les voy a hablar en segundos de la cuestionada posición del presidente Petro, de la inmensa controversia que crea el presidente por negarse a rechazar el terrorismo de Hamás. Hablando de guerra, les hablaré de la nuestra. La colombiana se aplazó para la próxima semana, será lunes de la semana entrante, la instalación de la mesa de diálogo con disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, que están exigiendo el cese al fuego. Tendrá una vigencia de 3 meses. El acto de este fin de semana en el Catatumbo norte santanderano estuvo lleno de tensión y de reclamos al comisionado Danilo Rueda. El gobierno se comprometió a iniciar el cese al fuego ese día lunes de la semana entrante, que es 16 de octubre. A propósito, el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, ordenó este fin de semana el acuartelamiento de primer grado de todas las tropas para evitar terrorismo a 20 días como estamos de las elecciones regionales. Hubo remesón este fin de semana en la cúpula de la policía, salieron 3 generales, incluido el subdirector, sacaron a los generales Tito Castellanos, al general Carlos Triana, que era el inspector, y al general Carlos Roja, que era el jefe de servicios de la policía. Ya les voy a contar qué hay detrás
de esta purga. Y también hubo remesón en la policía de Ecuador, el asesinato de 6 colombianos capturados por el homicidio del candidato Fernando Villavicencio le costó el puesto al director de la policía y al director de las cárceles, una crisis muy relacionada con los sicarios y los delincuentes colombianos. La otra polémica este fin de semana en Colombia es la idea del presidente Petro de nacionalizar la vía al llano. Quiere el presidente que la administración y el mantenimiento de esa carretera la haga el Estado colombiano y no un privado, como pasa desde hace 2 décadas. Responde el concesionario, que es Coviandina, del grupo Aval, que han cumplido, dicen ellos, con todas sus obligaciones y compromisos y que no tienen problemas de carácter legal. Así que se avecina allí una tormenta muy de abogados. Ya les vamos a hablar de ello, les hablaré de la otra tormenta, de la crisis energética del país, del riesgo de apagón del que advierten 14 exministros de diferentes partidos políticos, de diferentes corrientes, que le dicen al gobierno que se está incubando allí la tormenta perfecta que podría terminar como hace 30 años en apagón. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es lunes, es 9 de octubre. Es el día del archivista, vamos a contarles historias de Colombia y el mundo. También es el día de los correos, ahora que estamos en época de los electrónicos. Enseguida las noticias más importantes, como siempre, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Los combates no cesan en la Franja de Gaza y en soberanía israelí. Miles de civiles han resultado heridos en medio de los enfrentamientos por aire, tierra y mar. Isaac Herzog es el presidente de Israel. Hayot Adam, Ken. Animales. Un ambiente raro entre los guías de los tours. Se veían preocupados. ¡Fuera yanquis! ¡De Palestina! ¡De Irak! ¡Colombia, todo el mundo! En medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente, la sede de la Embajada de Israel en Bogotá fue vandalizada con grafitis de esvásticas en la madrugada del pasado domingo. Por otra parte, la comunidad judía de Colombia le pidió al presidente Gustavo Petro que rechace de manera categórica el accionar de Hamás, pues parece que valida las acciones de este grupo extremista en sus recientes publicaciones. Marcos Pekel, director de la comunidad judía en Colombia. El presidente no puede buscar diálogos de paz con la postura que tiene en este momento de no rechazar la violencia contra civiles israelíes, niños y mujeres que fueron secuestrados y llevados a Gaza y en este momento se encuentran allá como rehenes de una organización terrorista. No puede salir tan hasta que no pierdo salido. No por nada. Las delegaciones del gobierno y de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco terminaban de pulir los detalles sobre el cese al fuego que empezará el próximo 16 de octubre y la mesa de diálogos que se instalará ese mismo día. Alias Andrei es jefe negociador de las disidencias. Vamos a continuar en el proceso de diálogo, es lo más importante, es lo fundamental. Segundo, se define la suspensión de operaciones ofensivas entre el ejército, entre la fuerza pública y las unidades nuestras. Camilo Pozo es jefe negociador del gobierno. Lo que se va a hacer es una gran acción social con las comunidades y, por supuesto, significa que las acciones ofensivas entre partes quedan congeladas en el momento en que se den las órdenes respectivas. Un nuevo ataque terrorista por parte de las disidencias de las FARC se registró en el país. Esto en medio de la instalación de la mesa de diálogos con el gobierno nacional. El hecho ocurrió en la vereda El Triunfo del municipio de Orito, Putumayo, luego de la instalación y posterior explosión de unos artefactos explosivos en el oleoducto Mansoya-Orito. El ministro de Minas y Energía se refirió a la carta enviada por 14 exministros al presidente Petro, alertando por una crisis en el sector eléctrico del país. Dijo que es una oportunidad para discutir el modelo energético de Colombia. Uno de los firmantes de la carta con los reparos fue el exministro de Minas, Juan Camilo Restrepo. La demanda de energía sigue creciendo. Entonces, en cualquier momento podemos decir que estamos caminando sobre el filo de la navaja y en cualquier momento puede venir una restricción en el suministro de energía. Diferentes sectores energéticos reaccionaron, como Alejandro Castañeda, el director de ANDEC. El gobierno nacional no ha nombrado a los comisionados de manera que le permita a la Comisión de Regulación de Energía y Gas actuar frente a esta situación. Desde el Centro Democrático, el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, anunció que se adelantará un debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. El país va camino a un apagón y si el gobierno no hace nada será una gran catástrofe para las familias colombianas, para la economía, para la prestación de los servicios públicos. Por eso hemos decidido llevar
a debate de control político al gobierno nacional. En medio de un enfrentamiento armado en Pereira fue asesinado alias Bernie, fundador del grupo La Cordillera, estructura criminal que habría tramado un atentado contra el entonces candidato Gustavo Petro a mediados de mayo del 2022. Según la Fiscalía, este mismo grupo criminal sería el responsable del asesinato del líder estudiantil Lucas Villa. Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmaron la decisión del juez de primera instancia y negaron la solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación adelantada contra el expresidente Álvaro Uribe por estar supuestamente implicado en los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. En consecuencia, con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía, tal alternativa no se ha desvirtuado. El expresidente en una primera reacción reconoció que no hubo odio político por parte de los togados. Siempre busqué que se verificara aquella injusticia contra mí. No hay manera de desvirtuar que siempre pedí la verdad. Frente a la decisión, la víctima del proceso, el senador Iván Cepeda, insistió en que el exmandatario debe ser llamado a juicio. Que la Fiscalía proceda cuanto antes, en primer lugar, a nombrar un nuevo agente investigador, un nuevo fiscal. En Bogotá se presentó un hecho por una aparente detención injustificada por parte de la policía de Bogotá con un guardia de la ciclovía. La directora del IDRD, Blanca Durán. Todo lo que estábamos haciendo era proteger la vida de las personas que estaban asistiendo a la ciclovía, mientras que la policía estaba ingresando con un vehículo que ponía en riesgo precisamente esta vida de estas personas. El coronel Elber Benavides es el subcomandante de la Metropolitana de Bogotá. La Policía Nacional ha dispuesto una investigación con el fin de identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a esta actuación e identificar si se actuó dentro del marco normativo. Ya hay 17 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo concentrados aquí en Barranquilla. Entre ellos está nuestro número 10, James Rodríguez. El resto de jugadores, los 9 que hacen falta, llegarán en el transcurso del día y esta tarde la Selección Colombia realizará su primer entrenamiento con un grueso de jugadores en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Estás escuchando Blue Radio.